Estamos en Poeta del Camino, el programa de la literatura, el programa de los autores, y vamos a analizar, vamos a comenzar por la biografía de un autor muy, muy querido, muy reconocido, cuya novela también es muy reconocida. Y estamos hablando de Jorge Isaac, que nació en Cali, Colombia, el 1 de abril de 1837, hijo de un comerciante inglés radicado en Jamaica, Henry Isaac, de origen judío, quien se convirtió al cristianismo para casarse con Manuela Ferrer Escarpeta. Después de cursar sus estudios primarios en Cali y Popayán, viaja a Bogotá e ingresa al Colegio del Espíritu Santo. Más adelante estudia en los colegios San Buenaventura, San Bartolomé, pero no llega a graduarse. A los 5 años regresa al Valle de Cauca para residir en la Hacienda El Paraíso, donde se desarrolla gran parte de las escenas de su novela. A los 17 años es obligado a tomar parte en la primera de las guerras, ¿no?, en que participó. 2 años después contrae matrimonio con Felisa González Umaña, de solo 14 años. Jorge Isaac vuelve a tomar las armas entre 1860 y 1861 para combatir al lado del gobierno liberal contra las fuerzas insurrectas del general Tomás Cipriano de Mosquera. Pero siempre estaba el refugio de la literatura, aunque en realidad nunca dejó de escribir o de concebir planes literarios, tal como lo demuestran, entre muchos ejemplos, la publicación del primer canto del poema Saulo, dedicado al presidente Roca de la Argentina, La tierra de Córdoba, o la redacción de una sentida elegía con motivo de la muerte de Elvira, hermana de su amigo, el poeta José Asunción Silva. En 1880 publica La Revolución Radical de Antioquía, donde explica su participación en la invasión de ese estado. Es además cónsul entre 1871 y 1873 en Santiago de Chile, pero siempre se refugió en la literatura. Jorge Isaac muere en Ibagué en abril de 1895. Muere pobre y absolutamente desilusionado, víctima de sus fracasos políticos y sin conseguir ninguna retribución económica por habernos legado una de las obras más famosas de la literatura latinoamericana y podríamos decir hispanoamericana, que es la novela María. Bueno, entre las narraciones, justamente en lo narrativo, está la novela María. Entre sus obras está Fania y Camilo. En lo lírico, A la luna, Saulo, La tierra de Córdoba, A Elvira Silva. Otras obras de Isaac: La casa paterna, La tumba del soldado, La revolución radical de Antioquía, estudios sobre las tribus indígenas del estado de Magdalena. Ahora nos detendremos en su novela, la novela María, y la estructura de la obra. Esta novela está escrita en una maravillosa prosa poética, ya que no solo se ocupa de narrar en forma secuencial una serie de sucesos de los hechos, sino que lo hace de forma elegante
y rica, empleando el lenguaje con gran riqueza estética y haciendo uso de figuras retóricas, que ya veremos más adelante. Este uso de figura retórica enaltece de alguna manera, embellece cada expresión literaria. La novela se divide en 65 capítulos que permite desarrollar con total orden y precisión de los hechos, desde que María fue adoptada por la familia, en tanto a las vivencias de ambos jóvenes, Efraín y María, en el cual Efraín viaja a la capital hasta su regreso y finalmente concluye con la muerte de María, producto de su enfermedad y la angustiosa separación de su amado. En cuanto a los personajes, tenemos personajes principales o primarios y personajes secundarios. Los principales sería Efraín, María, el padre, la madre y Emma. Efraín, joven protagonista de la novela, enamorado de María, que luego de comprometerse el matrimonio con ella a su regreso de Europa, ve frustradas sus ilusiones al encontrar que ha fallecido en su ausencia. María, novia de Efraín, hija de Salomón, judío de Jamaica, que antes de morir la deja bajo el cuidado del padre del protagonista, es decir, de Efraín. Al padecer la misma enfermedad que terminó con la vida de su madre, ve que ésta se recrudece por la ausencia de Efraín. Pide a éste que vuelva a su lado, pero sus fuerzas se debilitan y su vida se agota antes de tener el remedio de su presencia. El padre, hombre bondadoso, hacendado del valle de Cauca, en cuya casa permanece María bajo su cuidado, es quien dispone el viaje de su hijo Efraín a Europa a continuar los estudios de medicina. Pero lamentablemente esta es la razón por la cual se intensifica la enfermedad que lleva a María a una muerte temprana. La madre, buena mujer, típica esposa tradicional de la época, de carácter sumiso, cuya presencia en la novela es símbolo de prudencia, del buen consejo en los momentos adversos. Y Emma, hermana de Efraín y confidente de los enamorados, siempre dispuesta a crearles momentos propicios y a servirles de consuelo en las dificultades. Los personajes secundarios. Julián, hermano de Efraín, estrechamente unido a María, de quien recibe un amor casi maternal. Doña Andrea, madre del anterior. Lucas Neivano, agregado de una hacienda vecina a la de José, que forma parte del grupo que va a la cacería del tigre. Tiburcio, otro participante de la cacería del tigre, novio de Salomé. Marta, cocinera de la posesión de José y de su familia. Feliciana, negra aya de María, que en el pasado tuvo el nombre de Nai. Era hija de un guerrero Echanti del África, pero capturada por unos traficantes. Fue conducida a América en calidad de esclava. Estefanía, negrita de 12 años, hija de esclavos, que sirve a la casa. Tiene un afecto fanático por María. Camilo, criado de la familia de Efraín, enviado a Cali por correspondencia que esperaba. El cura, anciano religioso que oficia la boda de Tránsito y Braulio.
Señor A, caballero con quien viaja Efraín a Europa y quien le da la noticia de la gravedad de María. Magmahú, guerrero Echanti, padre de Nai, que luego se llamará Feliciana. Sai Tutu Kwamina, rey Echanti, a cuyo servicio estuvo Magmahú. Osue, caudillo de los Achimis, muerto en por Magahú. Sinar, hijo del anterior y esposo de Nai, luego de ser capturado por unos traficantes, es separado para siempre de su mujer, con quien ha tenido un hijo, el negrito Juan Ángel. William Sarik, irlandés, dueño de la casa donde fue dejada Nai, Feliciana, por los traficantes en calidad de esclava. Gabriela, mujer del anterior. Nai encuentra en ella consuelo por la pérdida de su esposo y buen consejo en la desesperación. El yanqué, americano que intenta comprar a Nai para llevarla a su país, donde el hijo de ésta será esclavo por siempre. Custodio, compadre de Efraín, a quien pide lleve a su hija Salomé a su casa para alejarla de la atención de Justiniano, hermano de Carlos, que parece acecharla por propósitos no muy honestos. Tiempo cronológico de la novela María. María dice que puede fecharse de una manera aproximada. Como en la novela existe todavía la esclavitud, abolida en Colombia a principios de 1852, y se desprende que la trama tiene lugar antes de ese año. Otro dato que apunta hacia la misma fecha es la referencia al periódico El Día, que se hace en la novela. Se hace referencia a este periódico que dejó de publicarse en julio de 1851. El colegio del doctor Lorenzo María Lleras, a donde asistió Efraín, funcionó en 1846 a 1852. Así es que el idilio de Efraín y María transcurrió hacia el año 1850. Esto quiere decir que Efraín, que tiene 20 años al comienzo de la novela, es 7 años mayor que Isaac, quien nació en 1837. El tema y la idea central de la novela es la transfiguración de un idilio truncado por la muerte y reconstruido a través de los recuerdos. Argumento. Enmarcada por la espléndida geografía del Valle de Cauca, en épocas pasadas floreció la hacienda El Paraíso. Allí, rodeados por la bondad de sus padres y tíos, crecieron 2 jovencitos de nombre Efraín y María, primos hermanos, quienes desde su más tierna infancia se hicieron inseparables compañeros de juegos y alegrías. Muy pronto, sin embargo, el camino de los años con los años se separó. Efraín alcanzaba la edad necesaria para emprender una sólida educación. Fue enviado por sus padres a la ciudad de Bogotá, en donde tras 6 años de esfuerzo consiguió coronar sus estudios de bachillerato. María, entre tanto, lejana ya las delicias de la infancia, se había convertido en una bellísima muchacha cuyos dotes y hermosura encandilaron al recién llegado bachiller. Ciertamente la sorpresa del muchacho fue compartida. También María se sintió
vivamente impresionada ante las maneras y el porte de su primo, y aquella mutua admiración dio tránsito a un vehemente amor que se apoderó de sus corazones sin que ellos mismos pudieran comprenderlo o sentirlo. Logros estéticos. La metáfora. Esta figura consiste en expresar una idea a través de otra con la cual guarda analogía o semejanza. Entre las tantas cualidades de María, sin duda se debe mencionar la poesía. Su forma lírica de expresarse es de gran luminosidad para ilustrarnos de manera más estética las ideas, acudiendo para ello a la gama de posibilidades que le brinda la perspectiva. Por ejemplo, frases como entonces caemos en una postración celestial, o antes de ponerse el sol ya había yo visto blanquear sobre la falda de la montaña la casa de mis padres, o las cerraduras de mi caballo chispearon sobre el empedrado patio. Comparación. Semejanza directa existente entre dos términos. Las comparaciones son permanentes en la novela. Es como si la realidad no mereciera ser denominada directamente. El estudio de Isaac, romántico, es su estilo, cargado de giros que quieren insinuar dulzura. Perdería bastante de su belleza si fuera directo y escueto. Por ejemplo, y sus ojos estaban humedecidos aún al sonreír a mi primera expresión afectuosa, como los de un niño cuyo llanto ha acallado una caricia materna. Personificación también, figura retórica que consiste en darle características humanas a los objetos o a los animales. Es menos frecuente que las anteriores, de todos modos es una figura que enriquece la novela por la espontaneidad que otorga al texto. Por ejemplo, cuando en un salón de baile, inundado de luz, lleno de melodías voluptuosas. Apreciación crítica sobre la novela. Jorge Isaac cultiva la poesía y la novela desde la adolescencia hasta la muerte, es decir, más de 40 años ha llevado consigo ese ímpetu del romanticismo. Sin embargo, su nombre es legado de hoy al de su única novela resaltante y su mejor obra, que es María, 1867. Es la novela del autor juvenil que se incluye hoy en día, existe en todas sus dimensiones de la vida diaria. Por ende, esta obra es considerada como la obra maestra del romanticismo latinoamericano e hispanoamericano.